en este circuito observamos 4 amplificadores operacionales. Los dos primeros amplificadores corresponden a entrada inversora y no inversora, respectivamente, con una tensión en el terminal no inversora de uno de los amplificadores con una entrada sinusoidal, y el otro amplificador en su entrada inversora con, con la misma señal de entrada sinusoidal. Esta señal de entrada está a 60 Hz, 6 voltios RMS. Su gráfica a su salida es estos amplificadores, al estar en lazo abierto, su ganancia es del orden de los 100.000. Esto satura la señal de salida cortándola. Pasa a través de un capacitor que se encarga de reducir la amplitud y eliminar el semiciclo negativo de la, de la, de la señal anterior. Esta señal pasa a través de un diodo que rectifica e inhibe saltos de tensión aún más altos, igual que el capacitor, actuando como un switch. Esta señal se junta con la anterior, con la de la entrada, la entrada inversora. Se unen y su entrada no cambia su amplitud hacia la base de un transistor 2N3904, que se encarga de modificar la señal del siguiente amplificador, que es un amplificador con entrada inversora, enlazo cerrado, con un capacitor actuando como este amplificador actúa como un integrador, eh, en el cual su señal es modificada por el transistor, activándose en un periodo de pi, con un periodo de pi. Esta señal va y pasa a otro amplificador, un comparador, que compara esta tensión del tercer amplificador con otra de una fuente externa modulada por un potenciómetro, que genera el pulso, la señal PWM de dicho amplificador, la cual pasa a través del MOC. El MOC permite la activación del TRIAC BTA16600, y acá tenemos la señal de la carga. En la carga, si modificamos el potenciómetro, se evidencia un cambio en el ángulo de activación de dicha señal. Buenos días, acá les voy a explicar el circuito corriente alterna. Bueno, empezando, este es un amplificador LF353, el cual sus tres patas inferiores corresponden al primer amplificador y sus tres superiores al segundo amplificador. Su salida va a un capacitor, cuya otra salida va a un diodo. Este diodo el cátodo de este diodo va al cátodo del segundo diodo, que tiene la misma configuración que el segundo amplificador operacional. Esta salida común de este nodo de ambos diodos va a la base de un BJT, cuya configuración es cuyo conector y emisor hacen un pequeño circuito en paralelo de un capacitor de un microfaradio
y de una resistencia de 10 kiloohmios. Nuestro colector, o sea, este es un nodo común entre la resistencia, el capacitor y el conector de nuestro BJT. Va conectada a la entrada no inversora del tercer amplificador, que vienen siendo estos tres conectores de acá arriba, que sería siendo el número 6 de nuestro circuito en general, que sería este de acá. Este de acá sería nuestra entrada no inversora. Nuestra salida, que sería la pata número 7, el conector número 7, vendría siendo esta, que va conectada al emisor y cuyo nodo común es la otra salida del capacitor y la otra salida de la resistencia. La salida de nuestro tercer amplificador, la pata número 7, va conectada a la entrada no inversora del cuarto amplificador, que vendría siendo este de acá, la pata número 3. Nuestra salida, o sea, la pata número 1, va conectada a una resistencia cuya salida va conectada a un MOC, que viene siendo el ánodo del diodo interno. Nuestra salida 6 de nuestro MOC va conectada a una resistencia de 180 ohmios, cuya salida va conectada a un nodo común entre una resistencia y el triac BTA16, que vendría siendo esta pata el A2. El A1, que sería esta de acá, este conector de acá, vendría conectado a un nodo común que va a tierra y a una entrada de la fuente de 120 voltios o 169.77 voltios máximo, cuya salida va conectada a la carga o al bombillo. Y pues esto sería todo. El gate del triac iría conectada a la pata número 4 del MOC. Buenos días, mi nombre es Edwin Santiago Aguirre y a continuación voy a exponer las observaciones y las conclusiones de un rectificador de onda completa controlado. Observaciones. Se puede observar que para lograr obtener la señal de salida de corriente alterna es necesario primero pasar por un acondicionamiento de señal de corriente directa por medio de amplificadores operacionales. La señal que se obtiene a la salida del triac es generada por la activación de la compuerta gate y esta a su vez depende del optocuplador, donde gracias al potenciómetro podemos variar su resistencia. De esto pudimos observar que al momento de incrementar la resistencia, el ángulo de retardo de disparo del triac es menor en sus cuadrantes. Conclusiones. Los triacs son semiconductores que se comportan como dos SCR en antiparalelo, lo cual quiere decir que conducen corriente en ambos sentidos. Mediante esto podemos concluir que gracias a este tiristor podemos obtener una señal de voltaje en los dos ciclos, positivo y negativo. También se puede evidenciar que el voltaje que se suministra por alguna de las entradas main terminal es el complemento del voltaje que se le suministra a la carga. Esto quiere decir que si se disminuye el ángulo de retardo, el ángulo de conducción va a incrementar. Por lo tanto, podemos decir que son inversamente proporcionales.